Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Math Factor, donde podrás encontrar videos tutoriales con temas variados de matemáticas. En esta ocasión hablaremos de la distribución de frecuencias. Muy bien amigos, ¿qué son? Son el listado con frecuencia expresado en forma de tabla, que relaciona los valores de una variable con su frecuencia. Por lo cual existen dos tipos de distribución de frecuencias, agrupada y no agrupada. Como observamos, este es un ejemplo de distribución de frecuencias no agrupadas. En esta ocasión del conjunto de datos, donde si x representa la variable, entonces puedes usar una distribución de frecuencias para representar este conjunto de datos al hacer una lista de los valores de x con sus frecuencias. Por ejemplo, el valor 1 ocurre en la muestra 3 veces. Por lo tanto, la frecuencia para x cuando es igual a 1 es 3. Como está en la tabla número 1. Entonces, la frecuencia que se representa con la letra f es el número de veces que el valor de x ocurre en la muestra. La tabla 1 es una distribución de frecuencias no agrupada, porque cada valor de x en la distribución es independiente. Cabe señalar como nota, cuando un conjunto grande de datos tiene muchos valores x diferentes en lugar de algunos valores repetidos, como en el ejemplo anterior, puedes agrupar los valores en un conjunto de clases y construir una distribución de frecuencias agrupadas. A continuación, ahora veremos un ejemplo de distribución de frecuencias agrupadas. Para ilustrar este procedimiento de clasificación, se usa una muestra de 50 calificaciones del examen final de la clase de estadística elemental del semestre pasado. En la tabla 2 se presentan las 50 calificaciones. Como podemos observar, tenemos 50 datos para realizar el análisis. Para ello, iniciamos obteniendo el rango, donde la fórmula es la siguiente. Se identifica la calificación alta, en este caso expresada con la letra H, que va a ser igual a 98. Y la calificación más baja, representada por la letra L, es igual a 39. Entonces, de esa manera encontramos el rango, que es igual a 59. Una vez ya obtenido el rango, aplicamos la fórmula para obtener la marca de clase, la cual la fórmula general es igual a k es igual a 1 más 3.32, el logaritmo de n, donde n representa el número total de datos. Sustituyendo la fórmula, obtenemos k es igual a 1 más 3.32 del logaritmo por 50, lo cual me va a dar un resultado de 6.0189. Entonces, en esta ocasión tenemos que redondearlo a un valor aproximado de 7 para que nuestras clases concuerden y tengamos un mejor resultado. Para ello, continuando con el ejemplo, debemos de realizar una tabla donde ubicaremos la marca de clase, límites de clase, frecuencias, frecuencias acumuladas y frecuencia relativa. Muy bien, retomando la tabla anterior con las 50 calificaciones, la ordenamos de tal manera que nos queden ordenados los datos de menor a mayor para poder contabilizar las frecuencias cómodamente. Muy bien, ahora tengamos los datos que nos hacen falta, continuando con los límites de clase, lo cual los vamos a obtener de la siguiente manera. Elegimos un punto de partida. Este punto de partida debe ser un poco menor que la calificación más baja L. Supongamos que comenzamos en 35. Al contar desde las decenas, el ancho de clase. Obtenemos que 35, después tenemos 45, 55, 65 y así sucesivamente hasta llegar al valor de 105. A ellos se les va a llamar los límites de clase, como lo observamos en la siguiente tabla. Muy bien, ahora vamos con la frecuencia, donde como habíamos mencionado, tenemos que retomar las calificaciones de la tabla número 2. Para esto, esta tabla ya la tenemos ordenada con los datos de menor a mayor. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a contabilizarlos? Cada una de ellas tenemos que tomar como referencia los límites de clase. Y así sabremos cuántos existen dentro del límite de clase. Por ejemplo, en la primera que tenemos que es un valor de 35 a 45. Si nos vamos a la tabla, tenemos que nada más son dos, el número 39 y el 44.
Para la clase número 2 tenemos 2 nuevamente, pero ahora tenemos los números 47 y 50. Por lo cual así lo tendríamos que hacer con todos los números de clase y así encontrar la frecuencia exacta de cada una de ellas. Esta frecuencia, su sumatoria, me debe dar un valor de 50, que sea el total de las 50 calificaciones. Si no se obtiene ese valor, quiere decir que estamos cometiendo un error. Muy bien, ya casi terminamos nuestra tabla. Ahora vamos con la frecuencia acumulada, la cual está representada por FA. ¿Esta cómo se obtiene? Muy bien, iniciamos con la frecuencia anterior de la clase número 1, en la cual tenemos un valor de 2. La siguiente, la clase número 2, se le va a acumular la frecuencia anterior, por lo cual sería 2 más 2, nos va a dar un resultado de 4. La clase número 3, como ya lo mencionamos, tenemos un valor de 7, pero como es frecuencia acumulada, se le suma el valor anterior, que era 4, en la cual tenemos un valor de 11. Continuando con la frecuencia acumulada siguiente, que es de la clase número 4, tenemos como frecuencia 13, sumándole la frecuencia acumulada, que es un valor de 11, nos va a dar 13 más 11 igual a 24. De tal forma que lo tenemos que hacer con cada número de clase, terminando en la clase número 7 con un valor de 50. Ya por último tenemos la frecuencia relativa, que no es más que aplicar una sencilla fórmula, la cual es la siguiente. FR es igual a NI, donde NI representa la frecuencia de cada una de las clases. Y N es el número total de datos que tenemos. En este caso sería de todas las calificaciones. Como ejemplo, tomamos la clase número 1. Su frecuencia es 2 dividida entre 50, lo cual nos va a dar un resultado de 0.04. Si lo hacemos con la frecuencia que sigue, como es el mismo valor en la frecuencia, nos va a dar el mismo resultado, 0.04. Ya en la clase número 3 tenemos frecuencia de 7 entre 50, nos daría un valor de 0.14. Esta pequeña fórmula la tenemos que aplicar en todas las clases. Por lo tanto, la frecuencia relativa, para saber si estamos en lo correcto, su sumatoria nos debe dar como resultado 1 cerrado. Si no nos da este resultado, quiere decir que cometimos algún error. Si quieres seguir aprendiendo más sobre matemáticas, suscríbete al canal de Math Factor. Si quieres enterarte cuando subamos un nuevo video, activa las notificaciones. No se te olvide comentar. Saludos, hasta la próxima.